Imaginad una llanura infinita en el corazón de Europa. El año es 1812. El aire huele a pólvora negra, a sudor de caballos y a ambición desmedida. El horizonte tiembla. No por el viento, sino por el peso de 600.000 pares de botas que avanzan en formación perfecta. Banderas tricolores ondeando bajo el sol de agosto. Tambores marcando el paso con una precisión casi hipnótica. Esto es la Grande Armée en su momento de máximo esplendor. El ejército más poderoso que Europa había visto jamás. Napoleón Bonaparte, el genio militar más brillante de su época, cabalga al frente observando el terreno con sus famosos ojos grises. Ha conquistado Austria, Prusia, España, Italia. Ha reescrito el mapa de Europa con la punta de su sable. Sus mariscales son leyendas vivientes. Ney, Davout, Murat. Sus soldados llevan años de campañas en los huesos, curtidos en 100 batallas. La Guardia Imperial, sus 10.000 hombres de élite, marchan el centro como un puño de acero. 400 piezas de artillería flanquean la formación. Cañones de bronce de 12 libras, obuses de campaña, morteros. El genio artillero de Napoleón había convertido estos tubos de metal en instrumentos de destrucción masiva para su época. Y entonces ocurre algo que ningún hombre de 1812 tiene vocabulario para describir. A 3 kilómetros al frente, en medio de la llanura vacía, el aire se distorsiona. Un destello eléctrico azul violáceo rasga la realidad como un cuchillo rasga tela. El sonido llega después, un trueno sordo y profundo que hace que los caballos se encabriten en pánico. Y de esa grieta en el tiempo emerge algo que los soldados de Napoleón solo podrían describir como un demonio de acero. 48 toneladas de acero laminado compuesto. El T-90M Prorif. El tanque de batalla principal de la Federación Rusa del año 2024. Largo como 4 caballos puestos en fila. Su cañón de ánima lisa de 125 milímetros apunta hacia el horizonte como el dedo acusador de un dios metálico. El motor de turbina diésel de 1000 caballos de vapor ruge con una voz que ningún animal viviente puede imitar. Los soldados de Napoleón en la vanguardia lo ven y se detienen. Los más valientes, veteranos de Austerlitz y Jena, aflojan la mandíbula. Los más jóvenes simplemente huyen. Dentro del T-90M, el sargento mayor Alexei Voronov ajusta su visor térmico. La pantalla le muestra una imagen en blanco y negro donde el calor de 600.000 cuerpos humanos crea una mancha blanca que literalmente cubre todo el horizonte. Voronov lleva 12 años en blindados. Ha visto muchas cosas. Pero nunca había visto nada parecido a esto. Contacto. Múltiples contactos. Toda la pantalla, dice en voz baja al intercomunicador. El cargador automático del T-90M puede introducir un proyectil en la recámara en menos de 7 segundos. El sistema de control de tiro Kalina calcula automáticamente distancia, velocidad del viento, temperatura del cañón y movimiento del objetivo. La armadura compuesta de tercera generación, combinada con el sistema de protección activa Astora y el blindaje reactivo Contact 5, convierte al T-90M en una fortaleza móvil prácticamente impenetrable para cualquier arma del siglo XIX. Prácticamente. Napoleón observa la bestia de acero a través de su catalejo. Durante 30 segundos no dice nada. Su mente de genio militar procesa la información con una velocidad extraordinaria. No sabe qué es esa cosa. No tiene palabras para describirla. Pero lleva 20 años en guerras y sabe reconocer un arma cuando la ve. Y sabe, con la certeza instintiva del mejor general de su época, que atacar eso de frente sería una masacre. Artillería al frente, ordena con voz serena. Todas las baterías. Fuego de saturación. 400 piezas de artillería abren fuego simultáneamente. El sonido es apocalíptico incluso para los estándares de 1812. 400 bolas de hierro fundido de distintos calibres surcan el aire hacia el demonio de acero. La mayoría impactan en el suelo alrededor del T-90M levantando géiseres de tierra. Algunas golpean directamente el blindaje. Y rebotan. El blindaje compuesto del T-90M está diseñado para resistir proyectiles de penetración cinética disparados a velocidades de 1700 metros por segundo. Una bola de cañón napoleónica viaja a 300 metros por segundo y pesa 12 libras. Para el acero del siglo XXI,
esos impactos son como granizo golpeando una roca. El tanque no se mueve. No tiembla. Simplemente está ahí, imperturbable, mientras 120 kilos de hierro rebotan inútilmente en sus flancos. Voronov deja que la artillería francesa dispare durante 90 segundos. 90 segundos de fuego continuo que no producen absolutamente ningún efecto. Luego, con calma quirúrgica, selecciona el objetivo prioritario en su sistema de tiro. Batería de artillería, sector norte. Distancia: 2300 metros. Proyectil. Fragmentación. El cargador automático introduce el proyectil. El cañón gira 4 grados. El sistema Kalina hace los cálculos en milisegundos. Fuego. El estampido del cañón de 125 milímetros no tiene comparación con nada que los soldados de Napoleón hayan escuchado jamás. No es el trueno seco de un cañón de bronce. Es algo más profundo, más violento, más definitivo. El proyectil de fragmentación viaja 2 kilómetros en menos de 2 segundos. Cuando detona en medio de una batería de artillería francesa, el resultado es catastrófico. El radio de fragmentación letal de una granada de 125 milímetros es de 15 metros. En ese radio, no hay supervivientes. 12 cañones de bronce quedan destruidos en un solo disparo. Sus sirvientes, 60 hombres, dejan de existir en una fracción de segundo. El cargador automático ya tiene otro proyectil listo. Han pasado 7 segundos. Batería central. Fuego. Otro estampido. Otra batería destruida. Voronov trabaja con metodología fría y sistemática, barriendo las posiciones de artillería francesa de izquierda a derecha como quien limpia una mesa. Cada disparo destruye entre 8 y 15 piezas de artillería y mata entre 40 y 80 hombres. En 4 minutos, la artillería de Napoleón ha dejado de existir como fuerza de combate efectiva. Pero Napoleón no es Napoleón por rendirse. El mariscal Murat, comandante de la caballería imperial, recibe la orden. 10.000 jinetes de la caballería pesada, los coraceros con sus armaduras brillantes y sus caballos de guerra entrenados para no temer el cañón. Es la carga de caballería más grande jamás intentada en Europa. El suelo literalmente tiembla cuando 10.000 caballos arrancan al galope simultáneamente. El ruido es ensordecedor. El espectáculo es indescriptiblemente impresionante. Incluso Voronov, mirando por el visor térmico, siente algo que en otro contexto podría llamarse admiración. Luego selecciona munición de fragmentación y empieza a disparar. A 2 kilómetros de distancia, las granadas de fragmentación del T-90M explotan en medio de la masa de caballería. Cada explosión crea una zona de muerte de 15 metros de radio. Los caballos no tienen blindaje. Los coraceros, con sus armaduras de acero forjado a mano, han sido la élite de los ejércitos europeos durante siglos. Contra los fragmentos de una granada de 125 milímetros que viajan a 2000 metros por segundo, esa armadura es papel mojado. La carga se convierte en una carnicería en movimiento. Pero los caballos siguen corriendo, porque el pánico los empuja hacia adelante incluso cuando sus jinetes ya no existen. El T-90M cambia a munición de ametralladora. La PKT de 7,62 milímetros coaxial escupe 500 balas por minuto. El NSVT antiaéreo de 12,7 milímetros en la cúpula del comandante añade su voz al coro. A 500 metros, la carga de caballería se convierte en un muro de carne y metal que el fuego de ametralladora desmonta sistemáticamente. Ningún caballo llega a los 50 metros del tanque. Napoleón observa desde su posición. Por primera vez en su carrera militar, su rostro muestra algo que sus mariscales nunca habían visto. No es miedo exactamente. Es la expresión de un hombre que acaba de comprender que está jugando un juego cuyas reglas no conoce y no puede aprender lo suficientemente rápido. Pero tiene 600.000 hombres. Infantería de línea. Formación de columnas de ataque. Toda la línea avanza. 500.000 soldados de infantería se ponen en marcha. No porque no tengan miedo, sino porque la disciplina del ejército napoleónico es tan férrea, la autoridad de sus oficiales tan absoluta, que el miedo individual se disuelve en el movimiento colectivo. Marchan hacia el demonio de acero porque se les ha ordenado marchar y porque no conciben otra alternativa.
Es aquí donde aparece el primer problema real para Voronov. El T-90M lleva 42 proyectiles principales en el cargador automático y en el almacén de munición, más otros 4.500 cartuchos para las ametralladoras. Suficiente para una batalla convencional de alta intensidad contra un ejército moderno. Pero frente a 500.000 hombres marchando en oleadas continuas, los cálculos cambian dramáticamente. Voronov hace la matemática en su cabeza mientras sigue disparando. Cada proyectil principal mata entre 20 y 50 hombres dependiendo de la densidad de la formación. Con 40 proyectiles restantes, puede matar entre 800 y 2.000 hombres. Frente a 500.000, eso es estadísticamente irrelevante. Las ametralladoras son más eficientes en términos de bajas por munición, pero también tienen límites. Y el T-90M no puede moverse indefinidamente. El depósito de combustible tiene una autonomía de 500 kilómetros. No hay reabastecimiento. No hay apoyo logístico. Es solo él, su tanque y las leyes de la física contra el ejército más grande que Europa había visto. La Guardia Imperial avanza. 10.000 de los mejores soldados del mundo en 1812, veteranos de 20 campañas, hombres que habían sobrevivido a Austerlitz, Jena, Wagram. Marchan en silencio, sin gritar, sin correr. Solo el paso firme y el redoble de tambores. Es la imagen más impresionante del campo de batalla y también la más aterradora para cualquier enemigo humano. Para el T-90M, son simplemente más blancos. Voronov cambia de táctica. En lugar de disparar a las masas de infantería, que son objetivos ineficientes para munición de 125 milímetros, empieza a disparar a las columnas de oficiales montados a caballo. Sin oficiales, la máquina militar napoleónica pierde su sistema nervioso. Los soldados franceses son extraordinariamente disciplinados, pero esa disciplina depende de una cadena de mando intacta. Cada proyectil que elimina a un coronel o a un general destruye la coherencia de un regimiento entero. El mariscal Ney, el más valiente de los valientes según el propio Napoleón, cae cuando una esquirla de metralla le atraviesa el pecho a 400 metros del tanque. El general Friant, comandante de la primera división de la Guardia, desaparece junto con su Estado Mayor cuando una granada de fragmentación impacta en su posición de mando. Sin liderazgo, los regimientos empiezan a detenerse, a girar, a perder la formación perfecta que los hacía tan letales. Y entonces llega el momento que Voronov había estado calculando desde el principio. El combustible marca el 15%. Las ametralladoras han consumido el 80% de su munición. Quedan 8 proyectiles principales. El sol está bajando en el horizonte occidental. Y Napoleón, ese genio implacable, ha comprendido algo crucial observando el patrón de fuego del demonio de acero durante las últimas horas. La bestia tiene límites. Formación de masa compacta, ordena Napoleón con voz completamente calmada. Columnas de 100 hombres de fondo. Avance simultáneo desde los 8 sectores. Cada columna separada por 200 metros. Que mueran los que tengan que morir. Los demás llegan. Es una orden brutal. Es también, desde el punto de vista puramente matemático, la táctica correcta. Si el tanque solo puede disparar en una dirección a la vez, y las columnas atacan desde 8 direcciones simultáneamente, alguna llegará antes de que el tanque pueda girar y disparar suficientes veces para detenerlo. Voronov ve las 8 columnas formarse en el visor térmico. Comprende inmediatamente lo que Napoleón está haciendo. Es exactamente lo que él habría hecho en la posición del francés. Quedan 7 proyectiles. Dispara el primero a la columna más cercana, sector norte. 300 muertos. La columna se detiene brevemente y luego sigue avanzando sobre los cadáveres. Dispara el segundo al sector este. Mismo resultado. Las columnas siguen avanzando. Cambia a ametralladora, barre el sector sur. Los cuerpos se acumulan pero los supervivientes usan a sus propios muertos como parapeto y siguen avanzando. A 200 metros, los soldados franceses más valientes empiezan a arrojar garfios y cuerdas al blindaje del tanque. Intentan trepar. El T-90M activa el sistema Stora. Sus proyectores infrarrojos ciegan cualquier sistema de guiado, pero contra hombres que solo usan cuerdas y garfios, eso no sirve de nada. Voronov hace girar la torreta a máxima velocidad, la ametralladora de cúpula barre el blindaje, los hombres caen.
Pero hay más detrás. Quedan 3 proyectiles y el combustible marca el 5%. Voronov toma la decisión más fría de su vida. Apunta los 3 proyectiles restantes, no a las columnas de infantería sino a las 3 mayores concentraciones de pólvora negra que puede identificar en el campo de batalla. Los parques de artillería con sus reservas de munición. Las explosiones en cadena son catastróficas. 3 detonaciones secundarias que eliminan 100 toneladas de pólvora negra y matan a miles de hombres en el radio de explosión. El humo y el fuego cubren el campo de batalla. En ese momento, el motor del T-90M se apaga. Sin combustible. 48 toneladas de acero del siglo XXI se convierten en una estatua inmóvil en medio de la llanura europea. Voronov tiene su pistola Yarygin y 4 cargadores. Abre la escotilla y mira el horizonte cubierto de humo y fuego. Lo que ve no es una derrota. Es algo más complejo. El ejército de Napoleón existe todavía. Cientos de miles de hombres siguen en pie. Pero el campo de batalla ha cambiado irreversiblemente. Sin artillería, sin caballería, sin la mitad de su oficialidad, con decenas de miles de bajas y el pánico sobrenatural que produce combatir contra algo incomprensible, la Grande Armée ha perdido su capacidad ofensiva. Napoleón lo comprende antes que nadie. Observa el campo desde su caballo blanco. El demonio de acero está inmóvil. No dispara. No se mueve. Quizás ha muerto, quizás simplemente duerme. Sus hombres más valientes se acercan con cautela, golpean el blindaje con las culatas de sus mosquetes. Nada. El genio de Córcega toma una decisión que define su carácter. Retirarse. Reorganizarse. Estudiar. Porque Napoleón sabe que lo que no puedes derrotar hoy, debes entenderlo para mañana. Y esa curiosidad insaciable, esa capacidad para aprender de la derrota, es quizás su cualidad más extraordinaria. El T-90M permanece solo en el campo de batalla mientras el sol se pone sobre Europa. Las banderas tricolores se retiran en el horizonte. El viento lleva el olor a pólvora y a tierra removida. En el interior del tanque, Voronov apaga los sistemas uno por uno y espera. Ha demostrado algo que la historia militar tardará siglos en comprender completamente. La tecnología puede multiplicar la fuerza de un solo hombre hasta niveles inimaginables. Pero la tecnología sin logística es solo tiempo prestado. Y el tiempo, al final, siempre cobra su precio.